Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio, soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. Este es el podcast de Dramaturgia Activa, para la práctica y la teoría de la escritura teatral. Quizá hayas escrito una indagación sensorial a la que nos dedicamos en el episodio pasado, esto es, una imagen experiencial, el ingreso a un espacio imaginario con unas personas imaginarias, en el cual hacemos una cancelación del avance del tiempo para poder indagar esta imagen viva, no congelada, que no es solamente visual, en la que comprometemos nuestros 5 sentidos, como si estuviéramos ahí, como si fuéramos cada una de las personas que están ahí. En este ejercicio de imaginación, como lo que nosotros nos disponemos a escribir es un drama, vamos a atenernos a ciertas consideraciones que hacen al drama. Una de ellas es que nuestro objetivo final no es la publicación en papel de este texto que vamos a escribir, aunque puede ser una instancia intermedia, pero fácticamente o potencialmente el destino final de este drama es el teatro, el espacio escénico, el cine, la televisión, las redes, en cualquier formato de ficción dramática justamente. Entonces, se vuelve imprescindible que para que nosotros podamos generar un texto literario que contenga potencialmente un espectáculo teatral, un drama, una película, etc., necesitamos tener en cuenta esto para nuestro trabajo con la imaginación. No solo vamos a imaginar un lugar, entre comillas, real, sino que además vamos a imaginar el lugar escénico, lo real y lo escénico en el mismo acto de imaginación. Entonces me imagino ese patio en la realidad y también me lo imagino en un espacio escénico. Este ejercicio de desdoblamiento de la imagen va a hacer que mi texto sea efectivamente dramático a esta altura de la historia, después de que ya no existen normativas estrictas acerca de cómo se escribe un texto dramático. Hoy un texto dramático se escribe como a la autora le dé la gana. Lo que es excluyente es que contenga potencialmente materia espectacular, lista a ser puesta en carnalidad, en espacio, en dimensiones. Es la experiencia completa. Nosotros sabemos que estamos imaginando algo que vamos a escribir, que será pasible de ser leído por eso, y que también, como tiene formato dramático, tiene como destino un espacio escénico. Bueno, esto es un hecho concreto. Tomando todo esto, que consideramos la experiencia completa, por lo menos la que yo puedo percibir como experiencia completa de este acto de crear dramaturgia, la llave de nuestro trabajo es la imaginación vivencial, experiencial de lo posible, derivado este concepto del de mímesis de Aristóteles. De alguna manera, el acto de ficción dramática es la creación de un mundo imaginario similar al que conozco a través de mi percepción de la existencia. Existo, vivo y después creo con esa experiencia a través de la mímesis. Lo posible depende de cada persona. Hay un aspecto de este trabajo que es absolutamente subjetivo y es este: ¿qué es lo posible para cada persona? Del mismo modo podemos preguntarnos qué es lo posible escénicamente cuando pensamos en ese potencial escénico. Por eso no hay norma. No es que el potencial escénico debe imaginarse de una determinada manera, o que los límites de la dramaturgia son
estos, a saber, y una lista. Esto depende intrínsecamente de la relación que cada dramaturgo o dramaturga establece con su realidad y con su posibilidad de creación. Por ejemplo, un personaje dice o hace algo, cualquier cosa. En mi noción de mí mismo y del mundo, ¿esto es posible? No me pregunto si me pasó. No hace falta que me pase para que yo pueda vivenciar imaginariamente el suceso. Me pregunto si me lo puedo imaginar experiencialmente, si cuando me lo imagino, además, es cierto para mí. Eso está pasando, eso podría estar pasando. Si no, si no me lo puedo imaginar, es difícil que pueda trabajar con eso. En términos escénicos, improviso, hago de cuenta que soy Ramón del Valle Inclán. Me imagino que escribo, pasa una tropilla de caballos tan velozmente que levanta una nube de polvo que oculta por completo a los mendigos que avanzan rezando en procesión por el estrecho camino con velas encendidas en las manos. En mi noción de mundo, primera pregunta obligada. ¿Esto es posible? ¿Esto es cierto? Bueno, sí, en mi caso sí, esto es cierto. Me lo puedo imaginar en el mundo. Sí, y puedo imaginármelo vivencialmente. Puedo escuchar sonidos, palpar texturas, percibir olores, sabores, temperaturas, formas, por supuesto, colores, luces, sombras. En mi noción del teatro, del drama, del espacio escénico, considero que se puede expresar esto a través de signos escénicos, cualesquiera que estos fueren. Bueno, sí, puedo imaginármelo, sí. Puedo imaginármelo desde en una puesta al aire libre, en un espacio rural, en la que pueda reproducirse esto. Puedo imaginármela en una proyección de video, hasta en un holograma, me lo puedo imaginar. Y también puedo imaginar que el director, la directora, convierte este texto secundario en un texto primario y que un actor, una actriz lo va a decir en voz alta o se va a convertir en un signo visual, en un cartel. Ahora bien, cuando hablamos de lo escénico, aparece invariablemente la estética. La estética es la parte visible de la imagen que tiene el autor. No es solamente un recurso. Bueno, quiero que mi obra sea expresionista, quiero que sea realista, quiero que sea surrealista. No es solo una decisión del autor, de la autora. Empezamos a transitar uno de los ejes de este trabajo, que es la escritura de un texto dramático se hace entre dos organismos, el autor, autora, material visible, y la propia obra que se va gestando como un organismo vivo, con autonomía, con zonas invisibles, con zonas aún no reveladas para la autora, el autor. La escritura de la obra es, como también aprendí de Cartoon, una larga indagación, una indagación permanente hasta su final. Pero, claro, para eso debemos cancelar la suspensión del avance del tiempo que activamos para poder indagar el espacio y a los personajes sin que cambie nada mientras indagamos. Bueno, cuando levantamos, cuando suspendemos esa cancelación del tiempo, la obra empieza a avanzar, empieza a sufrir transformaciones. El modo en el que nosotros imaginamos cómo pasa eso que pasa es lo que va a dar origen a lo que se va a traducir como estética en la obra, que puede ser una o pueden ser varias, entrecruzadas, mezcladas, combinadas, enfrentadas. Pero el personaje, el espacio que habita el personaje, tienen su fuente
en una imagen de la realidad, en una imagen de lo posible, de lo conocido. El personaje no practica una estética, el personaje es. Otra vez Aristóteles, catarsis, es lo que empleamos. Estamos adentro, somos cada uno de los personajes y también estamos afuera porque también es verdad que no somos ninguno de esos personajes. A propósito de esto, me gustaría recomendarte un ejercicio muy sencillo: caminar por una vereda y registrar la vivencia de haber transitado la vereda, y luego cruzarse a la vereda de enfrente y observar esta vereda desde ahí, hacer el mismo recorrido, pero desde enfrente. La peculiaridad que tiene el drama es que nos muestra a una o varias personas determinadas, a quienes todavía no conocemos, no conoce nadie, ni siquiera el autor, la autora, a quienes les pasa algo que los compromete de alguna manera entre sí en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Y en ese espacio-tiempo atraviesan, como en la vida real, situaciones que pueden manifestarse de muchas maneras también. Y cada personaje tiene su propia perspectiva, que es diferente de la de otro personaje. Eso nos da otra característica que los dramaturgos, dramaturgas debemos cultivar para optimizar nuestros recursos, y es la gran multiplicidad y diversidad de perspectivas que podamos tener frente a un asunto, frente a una situación. La capacidad de transformarnos imaginariamente en personajes que tienen posiciones diferentes y hasta opuestas en cuanto a un asunto o situación. Esto, por supuesto, no quiere decir que nos despersonalicemos o que renunciemos a que se trasluzca cuál es nuestra posición. Si nosotros trabajamos genuinamente, noblemente, pertinentemente, nuestra posición va a aparecer de forma directa o indirecta, quizá por oposición, pero va a aparecer. Cada vez que me encuentro con una afirmación que considero demasiado definitiva, como esta, nos conviene escribir desde el personaje, desde el interior del personaje. Trato de ver si tengo a mano algún ejemplo que dé cuenta de lo opuesto de esto que se dice con tanta seguridad. Yo te recomiendo que no le temas a lo opuesto. Es el germen de la creatividad, lo opuesto, lo diferente. En el otro podcast, justamente el episodio de la semana pasada, versa sobre esto, lo igual y lo diferente. Lo igual que no produce nada y lo diferente con lo que se puede crear. En general, a lo opuesto solemos temerle y escaparnos, o enfrentarlo con la voluntad de destruirlo, declararle la guerra. Es hora de que vayamos pensando y recordando que estas reacciones frente a lo que nos resulta diferente, y por supuesto en un proceso creativo vamos a enfrentarnos con lo diferente todo el tiempo, si no, no vamos a poder crear nada. Es hora, decía, de entender que son las reacciones más primitivas del ser humano. Frente a lo diferente, el ataque o el escape. Bueno, si nosotros queremos evolucionar y queremos ser cada vez más complejos, más complejas, conviene que estemos atentos y estemos disponibles a descubrir otras alternativas que no sean únicamente estas dos: defensa o ataque. Samuel Beckett, o Samuel Beckett, que para mí y para algunas personas de mucho respeto que he leído o he escuchado, termina de algún modo con el ciclo de la historia del teatro que empieza en la antigua Grecia en el siglo V a.C.,
baja la persiana, clausura algo de la evolución del propio teatro, en la revelación del sinsentido, en la afirmación de que no se sabe mucho acerca de nada, de que no se conoce tanto aquello que se cree conocer, y de que el propio teatro comete la desmesura de creer que conoce la realidad, que sabe cómo es, que la descubre, que la revela. En la mitad del siglo XX, después de las dos guerras mundiales y de un montón de sucesos horribles que podríamos mencionar, la humanidad, la filosofía empieza a preguntarse acerca del sentido más que nunca, de cuál es el sentido que tiene la vida, que tiene el sufrimiento. Y el teatro en ese momento no puede hacer otra cosa que revelar esa pregunta sin respuesta. Entonces yo te quiero medio leer, medio contar una obra muy breve de Samuel Beckett, cuyo título es Aliento. No te la leo rigurosamente porque como no tenés la página delante de tus ojos, tenés una desventaja frente a mí, que yo sí. Entonces, si yo te leo tal cual está escrito, vas a entender menos la obra que si te la leo contándotela. Se levanta el telón, lo que vemos es la escena cubierta de basuras diversas, no verticales, todas esparcidas por el suelo. Luz débil sobre esa basura durante 5 segundos. Corto lamento débil, el instante del primer bajido de un recién nacido grabado en cinta, inmediatamente inspiración y lento incremento de la luz a la vez hasta alcanzar justamente el máximo en unos 10 segundos. Dice que si 0 es oscuridad y 10 es nitidez, la luz debe oscilar más o menos de 3 a 6 y viceversa. Luz máxima no nítida. Silencio y mantener unos 5 segundos. Entonces se levantó el telón, basuras diversas, todas esparcidas por el suelo, no verticales, luz débil sobre eso durante 5 segundos. El bajido de un recién nacido grabado se escucha débil e inmediatamente una inspiración y un lento incremento de la luz hasta alcanzar el máximo en 10 segundos. Silencio durante unos 5 segundos. Expiración, lento decrecimiento de la luz a la vez hasta alcanzar justamente el mínimo con el que se inició, la luz débil del inicio, en unos 10 segundos, e inmediatamente el bajido del bebé como antes. Los dos lamentos son idénticos, dice Beckett, conectado y desconectado en sincronización estricta con la luz y el aliento. Silencio y mantener unos 5 segundos. Entonces, una vez que habíamos llegado al máximo de la luz, exhalación, lento decrecimiento de la luz hasta llegar a la luz del inicio en 10 segundos, el bajido del bebé, silencio, otros 5 segundos, baja el telón. Bueno, es muy interesante, te lo recomiendo si tenés ganas, vincular este texto a la idea de personaje, situación dramática, espacio-tiempo, relato, conflicto, etc. Siguiendo con nuestra indagación sensorial, vamos a chequear sensorialmente esa indagación en este momento, a ver cómo es para nosotros ahora. Lo más importante de ese trabajo que hiciste es lo que significa para vos ahora, lo que es para vos ahora. Lo que vale es que vos esa indagación la transformes, la modifiques en relación a lo que imaginás ahora. A lo mejor te imaginaste unas cortinas de un color
cuando escribiste la indagación, pero hoy cuando volvés a imaginar son de otro color o no hay cortinas. Bueno, lo vigente es eso que te pasa hoy, no lo que está escrito. Además esto vinculalo con todo lo que quieras, ¿no? Lo que está escrito es útil para que nos vinculemos con eso, pero lo que vale es la experiencia presente que tenemos con eso que sucedió ayer. Entonces, con esa indagación sensorial que vale, que es la que vos tenés presente, no la que está escrita, es con esa con la que vas a trabajar. Esa además se habrá transformado también en el pasaje del acto de la escritura, luego al acto de la lectura, del análisis, y luego, a ver, de eso, de la escritura y de la lectura con el análisis, ¿qué queda en vos? ¿Y cómo queda en vos? Ahí va a empezar a perfilarse lo que después vamos a nombrar estética. ¿Cómo ves ese espacio ahora? ¿Cómo los ves a ellos? Y sobre todo, algo que vas a hacer ahora, como hice yo en las primeras clases con el maestro Cartoon, que es cancelar la suspensión del tiempo, levantar esa suspensión. Todo eso que hay ahí va a empezar a transformarse de una u otra manera en un tiempo largo o en un tiempo corto, de manera muy visible, de manera encubierta, mientras nosotros seguimos indagando. Eso lo podés empezar a hacer ya mismo. Si ya tienen nombre los personajes que imaginaste en la indagación sensorial, bueno, primero pregúntate si hoy esos nombres siguen siendo los mismos, o si cambiaron para vos, si son otros. Si son otros, ya cambiá. Ya no se llaman más como se llamaban. Ahora se llaman así como se llaman ahora para siempre, hasta que cambie, si es que cambia. Muy bien. Uno de los personajes mira al otro. Vos sabés dónde están, cómo son, cómo están vestidos, qué luz, qué temperatura, qué sonidos, todo eso lo conocés. Cómo están relacionados corporalmente, cercanía, lejanía, de manera amistosa, de manera esquiva, todo eso lo sabés. Y le dice algo, ya. ¿Qué le dice? Escribilo. El otro se sorprende por lo que acaba de escuchar y le pregunta, escribilo. Listo, ya empezó. Así es, ya empezó. Sostener esta tensión entre el vacío, ese vacío que es nada antes de que yo lo cree, y mi voluntad de crearlo. Esa tensión, que son pequeños saltos al vacío, regulares. Una vez que está chequeada esta indagación, entonces, que ya la hice mía completamente, que ya pasé por las fases de imaginarla, escribirla, leerla, volver a imaginarla y ahora tenerla conmigo, lo que queda, lo que tengo, no lo que está escrito. Lo que está escrito no es lo que tengo es lo que no necesito leer para recordar, para tener conmigo. Ya estoy todo yo comprometido en esta acción de crear. Ya puse en movimiento este mundo imaginario en el que habitan esas personas imaginarias. Te recomiendo la lectura, relectura, lectura periódica de 6 personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, que no solamente es una gran obra, sino que es una profunda y compleja reflexión acerca de la creación de drama. Para mí es imaginario, para él es real, y yo tengo que descubrir su realidad a través de la obra, no haciéndole una encuesta, a través de la obra. Porque, como decíamos, el proceso de escritura es un viaje de indagación
no la concreción de una información determinada a priori. Vamos a descubrir cuál es la obra. Es como una escritura existencialista. La materia precede a la idea que expresa. Primero existe la materia y luego descubro qué es lo que está expresando esa materia, qué dice, de dónde viene, qué le pasa, a quién le habla. Pero antes de que exista, no hago eso. Estaría trabajando en falso, estaría trabajando por fuera de esa realidad imaginaria que para hacerlo necesita existir antes de ser analizada. Y de los componentes que tenemos en ese universo que estamos creando, el personaje es el que tiene las vivencias que nosotros necesitamos para escribir. La dramaturgia es, desde cierta perspectiva, la ficcionalización de fragmentos de vidas de determinados personajes. Si no hay personaje, hay esta obra de Beckett, que ves que de alguna manera es conclusiva. Es como que la obra de alguna manera te dice, bueno, después de mí, ¿qué? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Nosotros ahora no estamos ahí, por lo menos yo no estoy ahí, porque ahí también es un lugar quieto. Por eso es final, es conclusivo, es como no permite después de eso otro procedimiento creativo que consiga salir de ahí. Algo que está en la propia obra de Beckett. Parece que todo termina repitiéndose en una ilusión eterna de final. Entonces ahí no hay creatividad ya. Ahí no hay tierra fértil ya. Nosotros tenemos personaje acá, por ahora. Lo necesitamos justamente para seguir explorando en estas posibilidades que nos da el drama, de seguir descubriendo, de seguir expresándonos a través de él. Con respecto a una característica importantísima de esta indagación experiencial que vamos haciendo, está la de que escuchemos al personaje. En principio, para que se cumpla con una característica primordial del drama, que es la palabra oral, la palabra que nosotros escribimos en un texto dramático, es la palabra que el personaje diría en voz alta. Nosotros estamos haciendo el registro escrito de una palabra que existe en oralidad. La palabra dramática es oral y la literatura es un vehículo para expresarla, para comunicarla. Primero el drama, después la literatura, que lo comunica. Esto quiere decir que tendremos buenos resultados si imaginamos esas voces, por supuesto saliendo de unos cuerpos que están en unos espacios, en unas situaciones determinadas, acompañados de determinados otros personajes, y en un momento del día, y así. Esa voz que sale de ese cuerpo es la que voy a escuchar, pero la voy a escuchar de un modo experiencial. Sí, voy a imaginármela un poco, como un actor. Me imagino cómo se ríe ese personaje, pero para terminar de saber cómo lo hace dramáticamente, experiencialmente, y no teóricamente, discursivamente, debe pasar por mi propio cuerpo, por mi propia voz. Los dramaturgos, las dramaturgas, en plenitud de creación, imaginamos con nuestro propio cuerpo, casi como actrices, como actores. Así, con todo esto en la cabeza, entonces podés seguir con la escena que empezó a suceder hace un ratito.
esa que empezaste a escribir, en la que confirmaste los nombres o les pusiste nombre y empezaron a comunicarse a través de la palabra. Acordate que son personas que están en una situación determinada, que a lo mejor todavía no sabes cuál es, porque no los viste, pero están en una situación, no están conversando, no, están viviendo. Hay cosas que dicen, cosas que no. No te preocupes por saberlo todo, sino por imaginar todo lo que está pasando. No te preocupes por saber, sino por imaginar. Y ocupate seriamente de que eso que estás imaginando pase de la manera que sea a la página donde estás escribiendo. Y no te preocupes por nada más. En nuestro próximo encuentro vamos a ver, una vez que tenés escrito eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con la indagación sensorial? Que ahí quedó. Si necesitas empezar de nuevo con otra imagen, indagando otro espacio y otros personajes, ni lo dudes. No tenés nada que defender, nada que conservar. Todo sigue ahí. Lo vas archivando para otro momento. En algún momento vas a acudir a ese archivo de fragmentos, de inicios, de posibles. Situate siempre en tu aquí ahora, en el momento de escribir. No cumplas ni con una consigna del pasado ni con una tarea pendiente hacia el futuro. Aquí y ahora. Es la única verdad real en el momento de la creación. Microgramatical. Puede ser que tengas dudas acerca del uso de por qué, cuándo va la palabra toda junta y con acento en la E, cuándo va toda junta sin acento, cuándo va separada y con acento, cuándo separada y sin acento. Conviene, si uno tiene la duda, ir a sacársela, que es muy fácil hoy. Podés googlear, podés entrar al diccionario de la Real Academia Española o simplemente poner en Google por qué, y chau. Y seguramente eso, proporcionado por tu propio interés, va a ser asimilado por vos al modo de aprendizaje significativo, aprendizaje verdadero, algo de lo que te vas a acordar, que no te va a resultar tan difícil integrar a tus recursos. Y eso además te va a dar mayor libertad para expresarte, mayor libertad para decir aquello más cercano a lo que querés decir, un poco más cercano, por lo menos. Si nosotros no conocemos el lenguaje, en el mismo momento en que intentamos expresar algo, lo estamos tergiversando. A lo mejor esta tergiversación es inevitable, es trágica. En ese caso, convendrá que trabajemos para que esa tergiversación aparezca en el menor grado posible. ¿Por qué? Hay que trabajar. Quiero recomendarte que sigas a Fernando Campaña en Instagram. Fernando Campaña, Fercamp_ar, Fercamp_ar. En estos videos, Fernando te ofrece conceptos y herramientas, teoría y práctica. Estos recursos son muy nutritivos y muy útiles, significativos para las personas que se dedican al drama como vía de expresión, pero también para quienes se dedican al drama desde el punto de vista de la recepción, o sea, el público, el lector. Si el lector, el público, tuviéramos esta formación, este modo de afinar la percepción, de sutilizar, de apreciar la complejidad, de poder ver, así como necesitamos ver nuestra experiencia en la vida, la obra en toda su complejidad, en toda su multiplicidad, diversidad, contradicción, seguramente disfrutaríamos mucho más el drama, quizá los dramas que se nos ofrecieran
serían un poco más complejos, habría que ocuparse un poco más frente a un espectador, una espectadora sutiles, atentos, atentas, y también nos permitiría vivir con un poco más de plenitud la propia vida. Así que bueno, pasate por ahí. Fernando Campaña, Fercamp-ar, Instagram. También en Facebook. Muchas gracias por escucharme. Espero que te sirva. Nos encontramos la próxima vez.